que están, las semanas que están en exámenes, pues que no se dan clases. Yo la semana pasada, pues como los exámenes de ustedes iban a ser martes y jueves, yo acordé en que sí íbamos a dar clases el lunes y miércoles. Pero finalmente, pues la instrucción fue que para evitar problemas con algunos alumnos que pues reclaman ese tiempo, entonces pues tratamos ahorita de condensar un poco más el tema de cómo poder abarcar todo el programa en las sesiones que nos quedan. Bueno, entonces vamos a entrar siguiendo el mismo programa con unos puntos muy importantes con relación a siempre a la teoría del Estado. Eh, a veces, si no sabemos o no tenemos claro de qué se trata el curso que estamos llevando, pues como que a veces nos podríamos perder un poco más fácil. Yo creo que no debería de suceder. Si estoy en un curso de Derecho Civil, pues entonces saber que estoy aprendiendo Derecho Civil. Si estoy en un curso de Derecho Procesal Civil, pues saber que estoy aprendiendo los procedimientos para aplicar el Derecho Civil sustantivo. Lo mismo en constitucional, en laboral, en penal. Y toco estos temas porque con relación a la teoría del Estado, es uno de los cursos introductorios más importantes. Todos son importantes. Todos los cursos dentro del pensum de la carrera son importantes. Pero hay algunos que podrían denominarse como pilares de la construcción, como los cimientos de la construcción. Y esos cimientos es importante tenerlos sólidos, tenerlos fuertes y saber y tener la confianza en que esos cimientos están fortalecidos. Yo les podría mencionar algunos de esos cimientos dentro de la carrera de Derecho. Introducción al Derecho. Introducción al Derecho 1 y 2 me parece que es de los cursos más importantes para la formación de un estudiante que aspira a graduarse de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. También está Teoría del Estado y Derecho Romano, porque estos cursos nos dan los lineamientos y los principios más importantes de dónde viene nuestra tradición jurídica. Porque todo el mundo decimos, bueno, estudiamos derecho y vamos a ser abogados y notarios en Guatemala, o sea, para ejercer nosotros nuestra profesión de abogado y notario en otro país, tendríamos que hacer una equiparación o equivalencia, lo cual es muy difícil. De hecho, en Guatemala tenemos abogados que se graduaron en otros países, en otras universidades, y hicieron en la Universidad de San Carlos su incorporación. Para eso se tienen que examinar, tienen que estudiar nuestra legislación, etcétera. Pero como que es más fácil de alguien que viene a uno de nosotros que deseara ir a trabajar al extranjero. Eh, entonces nosotros en conclusión estudiamos derecho y el derecho es integral, ¿verdad? O sea, nosotros estudiamos derecho y ese derecho proviene, nuestro origen es del derecho romano, germano y canónico. O sea, de todo eso viene eh, toda esa aportación jurídica que actualmente utilizamos en Guatemala. Por eso es importante la teoría del Estado. Y por eso es lo importante el derecho romano. Por eso es importante la introducción al derecho. Y podría mencionar algunos otros cursos, como por ejemplo la teoría del proceso, que también ustedes están cursando. Teoría del proceso, porque ahí también nos da las instituciones que vamos a utilizar en un futuro para todos los procesos. ¿Qué es acción? ¿Qué es hecho? ¿Qué es pretensión? Qué, qué es jurisdicción? ¿Qué es competencia? Y todas estas instituciones que rigen el derecho procesal. Y el tema de la teoría del Estado es porque tenemos que tener siempre, siempre, cuando actuemos como abogados, como notarios, como juristas, como profesores, como asesores, como jueces, como fiscales, como defensores, como acusadores,
tenemos que tener claro cómo provienen nuestras instituciones. Y no solo por saber de historia del derecho, sino porque se aplican precisamente a casos reales. Nosotros, si tuviéramos un sistema jurídico proveniente del sistema sajón, del sistema inglés, pues tendríamos una formación jurídica distinta. Pero nosotros, nuestra tradición es el derecho romano. Y por eso es que cuando se hace la conformación del Estado y la aplicamos a nuestro medio, es importante llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, el día de hoy ya habíamos hablado con relación a los elementos del Estado, pero hoy vamos a hablar un poquito más con detenimiento de uno de los elementos del Estado, que es la población. Lo hemos platicado desde el inicio del curso, que la formación del Estado surge precisamente con la conjunción o la complementación de dos elementos fundamentales. Estos son el territorio y la población. Entonces, una vez exista territorio y una población en él, delimitada las fronteras o jurisdicción de ese territorio, entonces se necesita ya el tercer elemento, que es el elemento del derecho, el elemento del ordenamiento jurídico o el elemento de la administración pública, que es esta función abstracta que sirve para regir la conducta externa de las personas. Ya tenemos un territorio, pongamos el ejemplo nuestro, que es el territorio de la República de Guatemala, con sus fronteras, siendo fronterizo con México, siendo fronterizo con la República de Belice, con la República de Honduras, con la República de El Salvador, con el Océano Atlántico y con el Océano Pacífico. O sea, nuestra delimitación fronteriza, nuestra circunscripción territorial de la República de Guatemala. Bueno, contamos con el elemento territorio. Y dentro de él, todos los que habitamos ese territorio, los guatemaltecos, los extranjeros que viven en Guatemala, es parte de nuestra población. La propia Constitución regula que aquellos centroamericanos que deseen tomar la nacionalidad guatemalteca, pues también pueden hacerlo, y todos esos aspectos que miraremos el día de hoy. Entonces, ese elemento importantísimo, que es el elemento poblacional, no podría existir si no tenemos una regulación, porque ¿cómo nace una persona? Bueno, una persona individual nace de dos formas, de la forma natural o biológica y de la forma jurídica. De la forma biológica es cuando pues, se engendra al niño, a la persona, y este nace en condiciones de viabilidad, y a partir de que se le inscribe su nombre y su apellido en el registro civil, o sea, en el registro civil que ahora está tutelado por el Registro Nacional de las Personas, a partir de ese momento forma parte ya de una persona individual guatemalteco, que es parte de la población guatemalteca. Y estamos hablando de la población guatemalteca, pero cada estado pues tiene esos mismos elementos. Entonces vamos a ver algunas, aquí tengo una presentación muy concreta con relación al tema que estamos hablando. Yo siempre dejo unos minutitos porque el problema que tenemos es el problema que tenemos es cuando tengo que estar aceptando a cada uno de los alumnos que van ingresando. Y entonces, pues no todos ingresan a la hora puntual, pero pues tengo que ir haciéndolo. Cuando yo escuche mucha insistidera de solicitudes de ingreso, pues voy a cortar unos segundos la presentación, porque estaba viendo cómo poder hacer la aceptación directa, pero el problema es que no todos tienen cuenta institucional en el Meet. Entonces, según me parece que eso no me permite tener una función para poder dar ingreso en forma general. Bueno, entrando en materia, ya hemos hablado desde la
parte introductoria del curso del día de hoy les mencionaba que el Estado en sí, el Estado, la figura abstracta del Estado, está conformado por tres elementos importantes. No se confundan cuando algunos les digan que son cuatro elementos o cinco elementos, porque puede ser que el C lo dividan en varias, en otras varias ítems. Entonces, alguien podría decir, bueno, el elemento población, el elemento territorio, el elemento derecho y el elemento soberanía. Entonces, según él, habrían cuatro. Pero lo que pasa es que yo unifico todos estos últimos en uno solo, o con diferentes nombres, mejor dicho. Entonces, la población, que es el elemento de las personas individuales, de las personas humanas que conformamos el elemento poblacional dentro de un territorio. El territorio, que es en sí la circunscripción municipal, y el tercer elemento, que es la función jurídica del Estado, el derecho o el ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas y de leyes, o bien denominado el poder público, o la autoridad, o la soberanía, o el gobierno, o la administración pública, o el funcionario público. Voy a, voy a dar un corte mínimo para ver si hay compañeros que todavía están solicitando ingresar. ¿Está visible la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Muy bien, bueno, entonces este elemento tercero es el que todos nosotros estudiamos, ustedes y yo, estudiamos el derecho, estudiamos la norma jurídica y esa norma jurídica que la aplica el Estado por medio de sus poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos tiene su función específica. Por eso es que aquí pongo gobierno, por eso es que aquí pongo soberanía, por eso es que aquí pongo administración pública, ¿verdad? O el poder público, o la autoridad pública. Todo esto que son los funcionarios que nosotros elegimos para que nos dirijan, para que nos regulen, para que nos impongan el cumplimiento de la norma, para que nos castiguen inclusive, porque el Estado tiene el elemento jus puniendi, o sea, el poder coercitivo del Estado para castigar al que no cumpla la ley. Cuando hablábamos recientemente de las clases de Estado, yo les mencionaba que la carencia del elemento derecho lo que viene a conformar es un Estado fallido o un Estado anárquico, donde no hay un gobierno, donde no hay un poder, donde no hay una autoridad, donde no hay un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí necesitamos la población dentro de un territorio, de un elemento Estado o un elemento derecho para que nos diga qué hacer y qué no hacer, para que nosotros nos podamos dirigir en una senda de legalidad, en un estado de derecho. El salirnos de esto sería un estado fuera de lo que regula la Constitución. Y en este caso podríamos ver como un ejemplo internacional la situación que está pasando actualmente eh, entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Donde el estado de guerra viene al rompimiento constitucional. De hecho, una de las pretensiones aparentes de la República Rusa es el rompimiento constitucional de Ucrania, la creación de un gobierno de facto y que este gobierno de facto pues evite que Ucrania llegue a formar parte de la OTAN, que es el Tratado de Europa con Estados Unidos, y que se conforme nuevamente un bloque soviético, como hace algunos años, hasta 1990, venía sucediendo. Platicábamos las semanas recientes de los estados federales o los estados federados, ¿verdad? Que precisamente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas conformaron un gran estado federado, el más grande del mundo. Entonces, pero aquí podríamos ver, por ejemplo, qué sucede
cuando existe el rompimiento del tercer elemento o el elemento jurídico o el elemento soberanía o derecho. La población es el de los primeros, ahorita regreso. A, población, B, territorio y C, derecho. La población es el elemento humano, el elemento usted y yo, nosotros, hombres y mujeres dentro de un determinado territorio regidos por un ordenamiento jurídico. La definición, pues, tal vez más sencilla que podríamos encontrar es que la población es el conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar determinado, como una generalidad, porque recordémonos que también los animales que se diferencian de los seres humanos, no porque todos somos seres vivos, sino se diferencian porque no son seres humanos definitivamente, pero también forman una población. Pero por eso es que esta definición es general, que es el conjunto de seres vivos, flora y fauna de una misma especie que habitan en un determinado lugar. Pero lo que a nosotros nos interesa es la población humana, no la población en general. Y la población humana es un elemento esencial, se puede decir que es un elemento inclusive anterior al Estado. Y eso es fácil de poder nosotros eh, analizar y determinar que así es, ¿verdad? O sea, es fácil de determinar que no pudo haber habido Estado sin población, porque entonces, quién creó al Estado? Tuvo que haber sido la población. La población tenía la necesidad de que hubiese una autoridad que pudiera regir esta conducta de la propia población. Entonces, la población es un elemento anterior al propio Estado. Más concretamente, es la persona humana, el hombre. Como bien lo dijo Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza. Y esto pues conlleva en el estudio del hombre, en la sociología, a establecer que el hombre no puede vivir aislado. De hecho, el hombre en aislamiento pues pierde sus controles naturales psíquicos y físicos y mentales. Por eso es que los ermitaños, la gente que vive sola, no está en sus cabales, o inclusive los privados de libertad, que muchas veces son aislados en una celda y no tienen comunicación con otros seres humanos, y su estado psicológico viene a deteriorarse de tal manera en que les afecta grandemente y tienen comprensión distinta a la realidad. Como decía Aristóteles en esta famosa frase, el hombre es un ser social por naturaleza y tiene la necesidad de asociarse y tiene la necesidad de convivir entre unos y otros a efecto de satisfacer sus necesidades. El hombre no puede crear todo, entonces sí necesita de los demás. ¿Puedes interrumpir un segundito? Vamos a ver si tengo esperas. La población humana, la población mundial, la población que estamos a punto en manos de poca gente de un exterminio casi total de la población humana, ¿verdad? Precisamente por la propia mano del ser humano. La especie humana es la especie más terrorífica, porque tantos años de evolución de la humanidad que hemos llegado hasta las posibilidades del propio exterminio. De hecho, las superpoblaciones humanas son las que están causando un grave deterioro al medio ambiente y a los recursos naturales. Otra definición que encontramos de población es el conglomerado humano, política y jurídicamente organizado, que integra el Estado como uno de los elementos constitutivos. Se utiliza para señalar la misma agrupación humana, pero como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus habitantes, tengan el carácter o la condición que tuviesen, ya sean nacionales, extranjeros, residentes,
transeúntes, particulares, funcionarios, etcétera. Y es que esto también es importantísimo establecer, porque la población dentro de determinado territorio no solo es la nacida dentro de ese territorio, sino hay muchas otras condiciones de poder considerarse como parte de la población. A mí se me ocurre mencionarles en este momento aquel mandato constitucional que dice que el imperio de la ley se aplica a todas las personas dentro del territorio nacional. Y ahí no dice el imperio de la ley se aplica a todos los guatemaltecos dentro del territorio nacional, porque si no, tan fácil para alguien que pueda decir, pero mire, yo soy salvadoreño, soy mexicano, soy coreano, entonces a mí no se me puede aplicar la ley guatemalteca. No, el imperio de la ley significa que se va a aplicar nuestra legislación en todo el territorio nacional a la población en el territorio nacional. Por eso es que es un conglomerado humano, es un conjunto de personas humanas individuales, aunque su procedencia eh, sea de distinta naturaleza. El colombiano Naranjo Mesa tiene una definición también en ese mismo sentido, que viene a complementar lo que hemos estado hablando, y señala que población es el concepto población humana se utiliza para señalar la misma agrupación humana, pero como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus habitantes, tengan el carácter o la condición que tuviesen, nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, particulares, funcionarios. Y es en este sentido que utilizamos la expresión cuando analizamos los elementos que integran el Estado. Aquí como estoy, esto solo es una cultura general. Cuando se cita un texto que no es de uno, por ejemplo, en este caso que estoy diciendo en mi presentación, que esta definición es de Naranjo Mesa, es importante poder ponerlo entre comillas, si es posible ponerle una letra inclinada para diferenciarlo del texto normal. Y si hace usted alguna alteración, como yo, por ejemplo, aquí puse población humana con amarillo y subrayado, entonces al final del texto tengo que hacer un llamado y poner el subrayado y el resaltado es propio, es mío, no es de Naranjo Mesa. O sea, yo tengo que aclarar cuando yo hago alguna alteración dentro de un texto que estoy citando textualmente. Elementos del Estado, la población como un elemento del Estado. Función de la población, evidentemente, es integrar un Estado. No podemos concebir un Estado sin población. El elemento humano principal o fundamental del Estado para que el mismo realice sus actividades. ¿Quién conforma dentro de un Estado todas las funciones de aplicación de la ley, del irrespeto a la ley, de la creación de la ley, de la administración de la ley? El elemento humano. Si nos damos cuenta, no tendría razón de existir, no tendría razón de ser, no habría para qué crear el Estado si no hay un elemento población. Y mi abuelita decía un dicho y decía, gobernador de pueblos sin gente. Cuando una persona pues quiere imponer su voluntad o quiere mandar, pero nadie le hace caso. Entonces decía, parecen gobernador de pueblos sin gente. Es increíble, utópico poder pensar a un gobernante dentro de un territorio donde no exista una población a quien dirigirse o a quien regir su conducta. Entonces el elemento humano es el elemento más importante del Estado. Ahí sí que si no tenemos un territorio, si no tenemos una población y si no tenemos un elemento derecho, pues no podemos concebir un Estado. Pero peor aún, si no hay población, no tendría razón de ser los otros, porque seguramente en el planeta Tierra hay algunas fracciones de terreno que no le pertenecen a nadie, y ahí pues no hay un ordenamiento jurídico que rija la conducta. Pero si no hay una población, de nada nos serviría que existiera un territorio. Y dentro de las principales características de este elemento del Estado población, señalamos de que sin población no podría
tan siquiera concebirse o imaginarse un Estado. La población no está aislada al momento de conformarse el Estado. Entonces ya no es lo mismo una población fuera del Estado como una población dentro de un Estado. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿conciben ustedes una población fuera de un Estado? ¿Podrá existir una población fuera de un Estado? ¿Qué me podrían decir? Que no, Lick, porque la población es la que es la base del Estado al final. Pero imaginémonos en un lugar inhóspito de alguna montaña, algún desierto, alguna de las, no sé, bueno, si ahorita les voy a poner un ejemplo, pero si vamos a las selvas amazónicas, ahí no, pues porque ahí sí están dentro de un estado. Pero yo podría pensar de que en algún lugar inhóspito del planeta Tierra podría haber algún grupo poblacional, pero que dentro de ese territorio determinado no hay un estado propiamente creado. Entonces, la respuesta es que sí podríamos concebir una población que esté fuera de un estado dentro de un territorio. Es difícil de que en la actualidad esto pueda suceder, pero sí podría concebirse una población fuera de un territorio, bueno, de un territorio no, pero sí de un estado. Ahora, ¿por qué Como por hago esto? ejemplo, Sí. ahí se podría, perdón, se podría tomar como ejemplo de esa definición del, hay una isla que no tiene acceso nadie, porque solo se les ve por aire, no es justamente esta isla. Podría ser el ejemplo de población fuera de un estado. Sí, fíjese que creo que es el No mejor recuerdo el ejemplo nombre que de esta isla. podríamos. Y yo he escuchado también de otras islas que tienen poblaciones que realmente no hay estado que rija esa población y ese territorio. Entonces, ese ejemplo que usted me da, yo ya lo había escuchado también, que no está regida por un estado. Por eso es importante que el elemento población lo ubiquemos como un elemento del estado. Si es fuera del elemento estado, entonces es una población distinta, ¿verdad? Es una población humana, pero no como un elemento del estado. Entonces, cuando hablamos nosotros de una población como elemento del Estado es porque definitivamente está regida dentro de estas características de un Estado. Y también existe anteriormente un grupo de personas a un territorio. Bueno, dentro de las principales características de este elemento como elemento del Estado. Al hablar de conglomerado humano, pues rápidamente viene a nuestra mente lo que es un pueblo. O sea, porque la población, y lo vamos a ver enseguida, puede dividirse en varias categorías, una población nacional, una población territorial, una población ya específica, y, por ejemplo, en la definición de pueblo, que también está ligada íntimamente a este conglomerado de personas dentro de un colectivo humano. Señala esta definición que pueblo es un conjunto de individuos ligados por un querer vivir colectivo, con una participación en la actividad política del Estado. De hecho, el elemento voluntariedad, el elemento de la libertad de locomoción o la libertad en sí de la persona individual, permite que yo pueda decidir si quiero ser parte de esta población guatemalteca o si tengo las posibilidades legales y económicas, sociales y de toda índole para irme a México, entonces ya no ser parte de la población guatemalteca y pasarme a la población de México o con cualquier otro estado. Con algunas diferencias, porque hay personas o tipos de poblaciones que no pueden emigrar o que, no, o que la ley se los prohíbe, y se me ocurre pensar en una población reclusa, una población privada de libertad. Ese término población lo escuchamos con la población de las personas privadas de su libertad en Guatemala. Esas personas forman parte de una población reclusa y forman parte de una población, elemento Estado dentro del Estado guatemalteco,
pero no tienen esa libertad de poder decidir si continúan siendo o no continúan siendo este elemento fundamental. En conclusión, entendemos a la población humana como el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica, entiéndase territorio o jurisdicción. Por población se hace referencia habitualmente al conjunto de seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico o territorio. Por extensión, la palabra población se utiliza también para referirse al conjunto de viviendas y otras infraestructuras que ocupan un espacio, de forma similar al término localidad. La palabra población proviene del latín populatio, que significa multitud. A su vez, populatio deriva del latín clásico populus, que quiere decir gente o pueblo. Entonces, quiero diferenciar el término población. Cuando nosotros estemos hablando desde el punto de vista de la teoría del Estado, no podemos concebir una población en general. Tenemos que concebir una población humana, con características específicas. Porque, insisto, podría haber una población de plagas, podría haber una población de flora, de fauna, de una población habitacional. Desde el punto de vista de la geografía o de la sociología, podríamos encontrar una diversidad de definiciones de población. Pero nosotros, insisto, nos tendremos que limitar al elemento población como conglomerado humano. Y a partir de esta definición de población como conglomerado humano, encontramos diferentes formas de poder clasificar al concepto poblacional. Y entonces dentro de ellos encontramos, por ejemplo, una población absoluta o una población relativa, que se refiere al cálculo de personas, al censo que se haga de personas de determinada localidad o jurisdicción. Por ejemplo, la población absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Todo el conglomerado de la población guatemalteca dentro del territorio guatemalteco en el año 2021-2022, eso es lo que se denomina población absoluta. Aquí vamos a encontrar desde lo que el RENAP nos reporte como nacimientos, como defunciones, como migración nos reporte cuántas personas ingresaron al país con su calidad de extranjeros domiciliados, cuántos guatemaltecos o población guatemalteca salió al exterior y ya no regresó. Entonces, ese conjunto de personas que dentro de determinado periodo de tiempo habitan determinado territorio, lo entendemos como una población absoluta. Al día de hoy, bueno, no podría hacerse tan exacto como día por día, pero sí se puede hacer por periodos. Por eso es que los censos pues tienen un periodo determinado, de tal mes a tal mes o de tal año, el censo dentro de determinado territorio es de tanto. De hecho, los censos son tan específicos, principalmente en países desarrollados, donde a usted la estadística le tiene que sacar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos menores de edad, cuáles de ellos son hombres y mujeres, los rangos de edades, cuántos entre 18 y 28 años, de 30 a 40 años, de 50 a 60 años, mayores de 60 años, cuántos de ellos tienen trabajo, cuántos de ellos viven de la economía informal, cuántos de ellos tienen estudios básicos, cuántos de ellos tienen estudios superiores. Miren, la población absoluta de un territorio lleva una serie de datos estadísticos, tanto geográficos como poblacionales, en determinados sectores y factores. Y la otra, que es la relativa, población relativa, que es la cantidad de personas que en promedio ocupan un área, ya sea en metros, kilómetros, millas o hectáreas. La población relativa refiere pues a la densidad demográfica,
Se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona o país o región entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Esto de la población relativa, pues viene más aplicándose para efectos de, no solo de censo, sino para efectos también de elecciones, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo está dividido nuestro territorio, está dividido en regiones geográficas, en regiones, en departamentos, en municipios, y de esa misma forma elegimos a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la facultad de elegir diputados al Congreso de la República en un listado nacional, pero también en listados regionalizados, ¿verdad? Donde se tienen que hacer contabilización, censos y padrones electorales en relación a la población dentro de determinado territorio. Y para eso se utilizan este tipo de cálculos y promedios para establecer cuál es la población relativa dentro de determinado territorio, principalmente para los efectos que les mencionaba. De acuerdo al tamaño o al tipo del territorio, también podemos encontrar otra clasificación de población humana. Y dentro de ellas, población mundial. Por ejemplo, que hablando desde lo más general hasta lo más específico. Población mundial. El término población mundial se utiliza especialmente aplicada al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo, ¿verdad? O sea, es como como hablábamos anteriormente, de una población absoluta, pero a nivel ya no solo dentro del territorio guatemalteco, sino una población absoluta, un censo absoluto, pero a nivel mundial. También población local, que se refiere estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. Por ejemplo, la población de un sector específico dentro de una ciudad. Entonces, aquí, si lo vamos a utilizar analógicamente a la situación guatemalteca, podríamos encontrar la población del departamento de Guatemala o la población de la ciudad capital de Guatemala o la población del área del casco urbano de la ciudad capital de Guatemala, o vayamos más específico, la población de la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Entonces, población local que está delimitada en determinado sector territorial. Así también, por ejemplo, la población urbana, que es otra clasificación entre urbana y rural. La urbana se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y gran dinamismo económico, normalmente de tipo comercial y o industrial. Cuando una población alcanza un determinado número de habitantes, pasa de hecho a la categoría de ciudad. Tampoco necesita mayor explicación o entendimiento la diferenciación cuando clasificamos una población urbana, que se refiere a aquellas ciudades más desarrolladas donde pues converge la mayoría de personas. Es muy común, es más común que la gente del área urbana emigre al área, perdón, del área rural emigre al área urbana que viceversa. Sí, hay muchas personas que lo hacen que del área metropolitana pues emergen al área rural, pero es la minoría. Y por eso es que las áreas urbanas son conglomerados cosmopolitas, donde convergen muchas más culturas, muchas más personas, y esto provoca tanto factores positivos como factores negativos, como la superpoblación. Y el lado contrario, la población rural, que se refiere a las personas que habitan en espacios rurales, esto es decir, zonas de producción agrícola y pecuaria o de otras de obtención de materia prima. Estos espacios, aunque amplios, la densidad poblacional es muy baja, de ahí que no alcancen a convertirse en ciudades. Nuestro país, Guatemala, es un gran ejemplo, es una clara forma de poder diferenciar entre una población urbana y una población rural. La población rural, la del interior del país,
que pues, las cabeceras departamentales pues, ya tienen la calidad de ciudades y las áreas propiamente de la agricultura, de la ganadería, eh, de lo pecuario, pues tienen grandes cantidades de terreno, pero una población más baja. Hay estudios socioeconómicos en Guatemala donde se ha logrado establecer que parte del subdesarrollo de nuestro país se debe a una inmigración rural a la ciudad capital, pero en masa. O sea, de todos los países del mundo y en todas las ciudades del mundo sucede ese fenómeno. La migración de gente del área rural a las áreas urbanas. Pero eso es gradual, ese es un sistema gradual conforme van creciendo las poblaciones humanas. Pero en Guatemala sucedieron dos hechos históricos durante el siglo XX que marcaron la historia de nuestro país probablemente para 200 años después y que nos tienen hundidos en un subdesarrollo humano, en una corrupción, en un narcotráfico tremendo. Y les digo, Guatemala es de los países con más subdesarrollo humano. Y estos dos grandes factores que se ha estudiado tienen mucha influencia fueron el terremoto de 1976, el terremoto de Guatemala de 1976, en donde las condiciones de pobreza en Guatemala fueron tan extremas que hubo una inmigración de la población rural a la ciudad capital en cantidades exageradas, como que hubiera sido un éxodo. Y el otro que también provocó mucha inmigración forzada del área rural del área urbana fue el conflicto armado interno, en donde pues ustedes recordarán por la historia cuánto saqueo, cuántas muertes, cuánta violencia hubo entre los bandos en conflicto, tanto el gobierno por medio del ejército y la guerrilla, los insurgentes, que en medio de ellos quedó la población rural, la población agrícola, nuestros compatriotas mayas en muchos de nuestros departamentos y municipios y aldeas, que provocó también una inmigración a gran escala. Y que estos dos grandes factores, el terremoto de 1976 y tantos años de lucha interna, la famosa guerra de guerrillas, el conflicto armado interno en Guatemala, que provocaron pues esa inmigración a gran escala, en donde la pobreza y la extrema pobreza pues no han desaparecido. También encontramos otro tipo de clasificación de población humana, depende de los puntos de vista, de cómo lo tome el ordenamiento. Y es, por ejemplo, de acuerdo al movimiento migratorio. Desde el punto de vista migratorio, o sea, el traslado de personas de un lugar a otro, ya sea interno o ya sea de un estado a otro estado, pues los movimientos migratorios son tomados estadísticamente y depende de ello podemos clasificar a otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, población de derecho. Todo lo que ustedes escuchen como de derecho significa que está dentro del marco jurídico, dentro de la legalidad. Cuando se habla de hecho, se está hablando de que está al margen de lo legal. Entonces, por eso es que es muy común decir, ustedes escuchan cuando en las noticias un grupo de manifestantes dice vamos a tomar medidas de hecho, vamos a tomar medidas de hecho, que es contrario a de derecho. Entonces, si fueran medidas de derecho, son las que la ley faculta, las que la ley da la potestad que puedan realizarse. Digamos, si yo tengo la necesidad de manifestarme y pido mi autorización a las autoridades de gobernación y de gobernación departamental para poder realizar una manifestación pacífica, ese sería una manifestación de derecho. Pero si yo lo hago clandestinamente, si yo lo hago sin autorización, si yo lo que hago es poner llantas atravesando el pedaneo periférico y pongo combustible y quemo buses urbanos, son acciones de hecho. Y esa diferenciación de derecho y de hecho pues se aplica en este caso
para poder diferenciar aquel tipo de población humana que tiene una migración de derecho o una migración de población urbana fuera de los controles legales. Con relación a la primera, población de derecho, se refiere al número de habitantes de una localidad que está registrada y empadronada y por lo tanto está en condiciones de ejercer a cabalidad sus derechos. Es lo que mencionaba hace un momento. Todo aquel grupo de personas humanas que nuestras autoridades las tienen claramente reguladas. ¿Por medio de qué instituciones? Puede ser del Instituto Nacional de Estadística, de la Dirección o el Instituto de Migración, para saber qué personas salieron o ingresaron del territorio nacional, el Registro Nacional de las Personas, para saber qué personas nacieron, qué personas fallecieron, y tener los controles de esta población de derecho, los que están dentro del régimen de derecho, dentro de los controles del Estado. Esa es la población de derecho. Y por el contrario, la de hecho, se menciona aquí en la presentación que es el número de habitantes de una localidad que no está inscrita ni empadronada. Es decir, que tienen residencia en un lugar, pero a condiciones de marginalidad ante la ley, lo cual no les permite gozar de derechos. Aquí podrían también ubicarse los inmigrantes ilegales o refugiados. Entonces, sabemos que existe ese tipo de población. De hecho, yo no sé si ustedes conocen el término subregistro. El término subregistro es precisamente todas aquellas personas humanas, aquella parte de la población que no están inscritas en ningún registro. Entonces, no hay control del Estado sobre ellos. No tienen una partida de nacimiento, no tienen una partida de matrimonio. Por ende, cuando fallecen no van a tener una partida de función. No tienen tarjetas de crédito, no tienen recibos de luz, y no tienen, por supuesto, bienes inmuebles o muebles a su nombre. O sea, son personas humanas que forman parte de la población, pero que no están registradas. O sea, es población de hecho o población en calidad de subregistro. Pero pues como también se menciona, los refugiados forman parte también, aunque estos sí están claramente establecidos o controlados, pero forman parte de esta población de hecho. En Guatemala también es una realidad de toda la gente que regresa en calidad de expulsados de los Estados Unidos. Normalmente sucede más en Estados Unidos, de todos aquellos compatriotas que están en calidad de ilegales, que ingresaron ilegalmente o que ingresaron legalmente, pero que permanecieron más allá del tiempo autorizado y pues entonces son expulsados del territorio. Estas personas pues son guatemaltecos que tienen un número de inscripción registral, que tienen, a lo mejor hasta tienen una casa, tienen familia, pero es una población que salió del territorio guatemalteco y que al regresar en calidad de ilegal podría considerarse como una población de hecho, a menos que inmediatamente pues ya conforme su núcleo nuevamente como un ciudadano de derecho. Y también el tema de las famosas pandillas o maras que vienen de países vecinos como de Honduras y El Salvador, que yo les aseguro que todos estos grupos humanos de personas que vienen a delinquir o que vienen huyendo de sus países de origen por problemas con la justicia, pues no se registran, no tienen un control migratorio, no tienen ningún tipo de control. Entonces ellos son personas o parte de la población de hecho dentro del territorio porque no están regulados ni controlados por el Estado por medio de sus instituciones. Pero es una realidad y esto sucede en todos lados. En los Estados Unidos, que es la primer potencia mundial, por lo menos desde el punto de vista bélico, ya no tanto del económico de desarrollo, pero ahí existe mucho inmigrante ilegal. Hay mucha gente que vive en Estados Unidos, pero que el Estado no los tiene controlados, ¿verdad? Porque no tienen un registro. Es este sector de la población. También encontramos a la población transeúnte, la que va durante determinado tiempo por
por un territorio, pero pues que no tiene la intención de radicar o residir en dicho territorio. Es aquella población que, aunque tiene residencia en un determinado lugar, debe desplazarse con frecuencia algunas horas para poder realizar determinadas actividades. Eh, Aquí se es común encontrar ya dentro de la población del área urbana gente que vive en municipios como Boca del Monte, San Miguel Petapa, Palencia, Misco, Villanueva, Matitlán, San Lucas, Zacatepeques, y que pues su centro de trabajo es la ciudad capital y que llegan a sus hogares únicamente a descansar por las noches, entonces que le llaman, creo que ciudades dormitorio, ¿verdad? Entonces, porque es gente que tiene su residencia en determinado lugar, pero ejerce sus funciones en otro lugar, o sea, transitan frecuentemente. Y eso en tema de elecciones también llega a crear cierto conflicto en determinados momentos, porque por ejemplo, una persona que tiene su casa o alquila una casa en Misco, pero que trabaja en la ciudad capital, y al momento de las elecciones él dice yo quiero votar por el alcalde de la capital o quiero votar por el alcalde del municipio de Misco. Y a veces se da el conflicto de cuál es su lugar de empadronamiento que le corresponde, ¿verdad? Entonces, otro de los factores que inciden en este tipo de clasificación de la población humana. Población flotante. Otro tipo de clasificación se refiere a aquellas personas que periódicamente se desplazan a otra región y pasan determinados periodos de tiempo, ya sea por trabajo, por vacaciones, etc. También es otro tipo de sector poblacional con características específicas, ¿verdad? En nuestra cultura, en nuestra realidad, principalmente agrícola guatemalteca, encontramos aquel tipo de población que se traslada, por ejemplo, gente de Occidente, se traslada a poblaciones de la costa, por ejemplo, para el tiempo de zafra o tiempo de cultivo, o para otros sectores de cosecha de café. Entonces son grupos poblacionales que se trasladan por varios meses de un lugar a otro. La población flotante no tiene su lugar de vivir en un solo territorio, sino que transitan, flotan, van de un lugar a otro por temas laborales, por temas vacacionales, pues tal vez eso lo ve un poquito más la doctrina, pero sí, podría de repente incluirse dentro de este tipo de clasificación. También encontramos otro tipo de clasificación dentro de la población, dentro del elemento poblacional, dentro de determinado territorio. Y ahí están los nacionales y los extranjeros, o los guatemaltecos y los extranjeros si hablamos de nuestro estado. Todo estado moderno define estrictamente quién es ciudadano nacional y quién es extranjero. Y la frontera que separa las dos categorías es hoy más importante que nunca. Nacional proviene del término nación, que es un término de carácter sociológico que significa la comunidad de personas jurídicamente organizadas bajo un gobierno, asentadas en un territorio soberano y que se identifican entre sí por su raza, su pasado histórico, su cultura, costumbres, religión, idioma, etc. Por su parte, el concepto de extranjero hace referencia a aquel o aquello que nació, es originario o que procede de un país de soberanía distinta, otro estado. Por otra parte, hay personas que cuentan con doble nacionalidad, lo que da lugar a que se sientan y sean considerados como ciudadanos de dos países a la vez, ¿verdad? Eso es muy común. De hecho, en Guatemala se considera guatemaltecos a los hijos de padres guatemaltecos que hayan nacido en el extranjero y pueden adoptar la nacionalidad guatemalteca. Y dentro de esto también encontramos los términos constitucionales de nacionalidad y ciudadanía. Nacionalidad es la condición que reconoce a una persona la permanencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. Nación, territorio, es el que vive un grupo de personas pertenecientes a una misma comunidad, constituya o no un estado. Por su parte, ciudadanía
Es el reconocimiento de una persona de una serie de derechos políticos y sociales que le permitan intervenir en la política de un país determinado. Nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, regula claramente cuáles son los términos, las condiciones, los requisitos para obtener la nacionalidad y la ciudadanía guatemalteca. Dentro de estas disposiciones legales, dentro de un ordenamiento jurídico, el elemento persona lo podríamos encontrar en una infinidad de normativas, pero las más importantes probablemente para los efectos de esta clase del día de hoy, únicamente vamos a citar un par de artículos de estas disposiciones legales que tienen ustedes en pantalla, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, la Ley del Registro Nacional de las Personas, el Código de Migración, por ejemplo, ¿verdad? Y la Constitución, porque evidentemente la Constitución es el tercer elemento dentro de los elementos del Estado. Y como tercer elemento no puede dejar fuera ni al territorio ni a la población. Entonces, la Constitución tiene que contener los tres elementos del Estado. El Código Civil, que es el que regula, que es quién es la persona individual, que en su conjunto llega a formar un conglomerado humano, una población. La Ley del Registro Nacional de las Personas, que es la que rige, el RENAP es la institución que regula todo lo relacionado con la persona individual, ¿verdad? Desde su nacimiento, su estado civil, hasta su muerte. Y el Código de Migración, pues que regula precisamente todos aquellos tipos de población que entran y salen del territorio nacional. ¿Verdad? Hablando siempre de la población humana. La Constitución, citamos los artículos 1 y 2, o primero y segundo. El artículo primero que habla sobre la protección a la persona, evidentemente humana. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y el artículo segundo, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República. ¿Quiénes son los habitantes de la República? La población, ¿verdad? Y aquí están los derechos como la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral. Es garantizarle a los habitantes de la República dentro de los límites de nuestra circunscripción territorial. También citamos los artículos 140 y 141, siempre hablando de la Constitución. El artículo 140 que habla del Estado de Guatemala y señala que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Esto es, como les mencionaba al principio, de ya esta parte final de la clase, donde les menciono cuáles son aquellas disposiciones legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico que regulan lo relacionado a la población humana. Y evidentemente el Estado es el conjunto de estos elementos, dentro de ellos la población. Y el artículo tal vez más importante, el 141, que señala soberanía. La soberanía radica en el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Es el conglomerado humano, conjunto de personas que habitamos este Estado, esta república. Y repito, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Ahorita si nos vamos en nuestra mente y volamos hacia y pensamos en los tres elementos del Estado, encontramos pueblo, que es la población, para su ejercicio, que estamos hablando dentro del territorio, que delega precisamente en los funcionarios, y aquí podríamos incluir el Estado, aquí podríamos incluir el gobierno, podríamos incluir el ordenamiento jurídico, la constitución política, la administración pública. Todos estos elementos están regulados dentro de este artículo de la soberanía, que como insisto, el pueblo
la delega para su ejercicio en los 3 poderes del Estado. Y el término de nacionalidad de origen, en el artículo 144 constitucional, son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Nacionalidad de los centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica y adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezcan tratados o convenios centroamericanos. En relación al tema de la Constitución, el 146, naturalización, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establezca esta Constitución. Y finalmente, ciudadanía, artículo 147 constitucional. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establezca la Constitución y la ley. El 152 constitucional, el poder proviene del pueblo, subrayado, poder público. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y a la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Del Código Civil, únicamente el artículo 1 que habla de la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. El artículo 4 del Código Civil que establece identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone de nombre propio y de apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Aquí también se agrega aquella disposición que el hijo de madre soltera puede adquirir ambos apellidos de la madre. Y el término de la capacidad, que está regulado en el artículo 8 del Código Civil, que establece la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles, se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. La ley del RENA, por su parte, que es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales. Esta ley es la única que utiliza el término persona natural, ¿verdad? Pero persona natural se refiere a persona humana, persona individual, persona hombre o mujer. Y señala también inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento personal de identificación. Para tal fin, implementará y desarrollará estrategias, técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información, unificando los procedimientos de inscripción de las mismas. Y el artículo 5, funciones principales. Al RENAP le corresponde planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar las actividades del registro del Estado civil, capacidad civil e identificación de las personas naturales señaladas en la presente ley y su reglamento. Y finalmente, la ley de migración, que tiene categorización de personas con el término de migrante. Y por ejemplo, en el artículo 12, que habla de la clasificación. Dice: los extranjeros que ingresan al territorio nacional podrán hacerlo bajo las siguientes categorías: no residentes y residentes. Los no residentes se clasifican en personas en tránsito y turistas o visitantes. Los residentes se clasifican en residentes temporales y residentes permanentes. Y aquí en el artículo 14 nos habla de los no residentes, en el artículo 16 de los residentes temporales, en el artículo 22 y 23 de los residentes permanentes. Dice en el 22, se consideran residentes permanentes a los extranjeros que previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento
constituyan su domicilio en Guatemala. Muy bien, entonces hasta acá llegamos. Ok, entonces, dentro de nuestro texto guía de teoría del Estado de Gerardo Prado, al entrar al tema precisamente de los elementos del Estado, pues menciona una serie de criterios de la formación jurídico-política del Estado. Y pues no profundizo mucho en ello, tomando en cuenta pues que no entra a clasificar cada uno de estos elementos, pero considero pues de que la forma resumida que se hizo la presentación el día de hoy, podríamos comprender en un término jurídico básico este elemento importantísimo del Estado y principalmente utilizando nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, pues como nuestras principales normativas como la Constitución, el Código Civil y la Ley del Registro Nacional de las Personas, que es una institución autónoma, y la Ley de Migración, pues regulan lo relacionado a este tipo de elemento del Estado, a la población humana. Claro que sí es necesario que pues, cada uno de nosotros profundicemos un poquito con relación a estas definiciones. Entonces, yo creo necesario pues de que sí tenemos que profundizar en estas definiciones principalmente. Vamos a ver un poquito del chat. Me pregunta Joana Fabiola, por ejemplo, de los antepasados con la población maya. Pero no entiendo mucho la pregunta. Por ejemplo, bueno, tal vez estaba haciendo relación a algún tema, alguno de los temas que tocamos, solo que el signo de interrogación pues me da la pauta que es una pregunta, pero si pudiera ampliar, yo le agradezco mucho, por favor, Joana Fabiola. ¿Va a enviar las diapositivas? Sí. ¿Subirá la presentación en Classroom? Sí, en este momento, antes de retirarme de acá, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Ok. Bueno, del tema poblacional, sin salirnos de lo jurídico, pues habría bastante de qué hablar, pero creo que lo más importante lo hemos visto el día de hoy. Voy a tratar de ver si logro pasar notas de lo que ustedes tienen ya acumulado de su examen, más su trabajo, para poder trasladarles sus notas lo más pronto posible. Y desde ya les quiero pedir favor que empiecen a leer la obra de El Contrato Social de Juan Jacobo Rocio, porque vamos a tener también un ejercicio de puntos sobre esta obra, tal y como lo hicimos con el tema de El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, les recuerdo El Contrato Social de Juan Jacobo Rocio, hay que empezar a leerlo. Yo se los publiqué virtualmente en el Classroom. Para los que todavía no lo hayan empezado a leer, pueden comenzar a hacerlo para pues que no se les acumule, porque ya nos viene la Semana Santa y este semestre, normalmente el primer semestre es bastante irregular y pues ni modo, ustedes tienen que ganar sus cursos, pero lo ideal es que los ganen aprendiendo en la medida de lo posible. Entonces el docente lo único que hace es trasladar conocimientos y una guía de cómo enfocarnos en determinado tema, pero es en sí el estudiante desde una política y una cultura autodidáctica que tiene que estudiar por su cuenta y profundizar en cada uno de estos temas. Bueno, entonces si no hay alguna otra observación, si ustedes quisieran comentar algo en el micrófono o por medio del chat, con mucho gusto. José Guzmán, por favor. Disculpe, licenciado, no tiene que ver tanto referente a la clase como tal, sino que yo tengo una duda. Fíjese que el licenciado de teoría del proceso es más una consulta.
nos mandó a que le escribamos en el correo de derecho.coordina 3 y 4 para lo del examen extemporáneo, pero fíjese que ahí no responden. Yo mandé un correo ya hace 3 días, pero no sé si usted sabe a qué otro, no sé, alguna página o algo donde se pudiera comunicarse con alguien. Pues el catedrático de ustedes es el licenciado Víctor Hugo Barrios Barahona. Ajá, así es. Pues mire, lo que se me ocurre es que lo llame a él. Vamos a ver si tengo aquí su número. Es el 5318-6906. 5318. 6906. Muchísimas gracias, licenciado. Vaya, con mucho gusto. Gracias. Pasen buena tarde entonces. Gracias igualmente. Gracias, licenciado. Buena tarde. Muchas gracias, Feliz tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, Buenas tardes, licenciado. licenciado.